Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos aquí al canal Agronomía Técnica en Chile, ATech. Y hoy día les quiero presentar algunos aspectos fundamentales del cultivo de la cereza en Chile. Y hacer hincapié que Chile es el principal productor de cereza del hemisferio sur. Y Chile además es el segundo productor a nivel mundial de cerezas. Así que podríamos decir que sabemos harto del cultivo de la cereza. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá entonces. La cereza, ¿cierto?, es un fruto carnoso derivado de un carpelo con mesocarpio comestible y endocarpio duro, ¿cierto? Es una drupa acorazonada que más o menos pesa entre 4 a 11 gramos. Su calibre está más o menos entre los 20 y los 30 milímetros. Se caracteriza por su sabor dulce, crocante, ¿cierto? El mesocarpo crocante. Es una fruta con muchas vitaminas, posee antioxidantes, ¿cierto? Se le considera una fruta también elegante. Es una fruta que en Asia tiene hasta un aspecto un poquitito espiritual. En Chile los rendimientos están en los rendimientos comerciales de plantaciones con riego presurizado, están por sobre las 12 toneladas por hectárea. Algunas estadísticas entonces de la producción de cerezo en Chile. ¿Cómo va este tema? Las temporadas, aquí hago un pequeño análisis de las temporadas 2021, 21-22 y 22-23. ¿Cierto? Vemos que las superficies, estos son cifras aproximadas, las superficies han ido aumentando. La exportación también de cerezas ha ido aumentando y las ventas en millones de dólares también, y en la temporada 2022-2023 se sobrepasaron los 2.300 millones de dólares en venta de cerezas al extranjero, en exportación de cerezas. Los principales compradores son los asiáticos. En China es el principal comprador, sobre el 90% de la cereza. Y aquí hice este pequeño gráfico, digamos, con los datos de arriba, donde se ve que está creciendo tanto la superficie plantada como la producción en la exportación de cereza a Asia, especialmente, como les decía. Bueno, yo siempre en estas presentaciones de algún tipo de cultivo pongo la clasificación botánica, ¿cierto? Esto lo considero bien importante. Es una cerezo, ¿cierto? Es una planta que pertenece obviamente al reino vegetal, de la clase Magnoliopsida, del orden de las rosales, de la familia de las rosáceas. Como se lo he comentado antes, las rosáceas son una familia importantísima botánica porque en ellas están, por ejemplo, los manzanos, perales, frambuesos, las drupaceas, ciruelas, damasco, etcétera. Así que es una familia muy importante de plantas. El género Prunus y la especie Avium. Existe también recuerden el guindo ácido o la cereza ácida, que se le dice también, que es un prunus, pero es el Prunus cerasus, que es otra especie. Nosotros vamos a hablar, la que estamos hablando es Prunus avium, cerezo dulce. En cuanto a variedad y porte injerto, yo hace un tiempo atrás publiqué un video sobre las principales variedades de vides plantadas en Chile. Y aquí yo les presento entonces, siguiendo esa misma temática, aquí les presento las principales variedades plantadas en Chile y los principales portainjertos usados también en Chile. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Royal Dawn, la Brooks, ¿cierto? La variedad Lapins, muy conocida Lapins o Lapin debería decirse. Lapin es una variedad canadiense y Lapin en francés significa conejo. Debería llamarse la variedad conejo. Bueno, también está la Bing, la Reinier, la Sweetheart, corazón dulce, Sweetheart, Regina, Esquina, Cordia. Por eso digo, estas son las más plantadas y son las que, si usted quiere iniciarse en un cultivo, en una producción de cerezas, mi recomendación es que utilice las que ya se han probado, ampliamente probado. Y también en ese sentido los portainjertos, que aquí los ordené, ¿cierto?, de mayor vigor, que le proporcionan mayor vigor a la variedad, a menor.
partiendo por el Colt, Santa Lucía, el Maryland, el Máxima 14, el Máxima 60, el Gisela 6, el Gisela 5. Y en este cuadrito aquí se ve un poquitito la comparación de vigor que pueden dar estos portainjertos a la variedad. En cuanto a los requerimientos climáticos, ¿cierto?, de los cerezos, muy importante entonces, ¿cierto?, sus requerimientos climáticos, a ver si se puede adaptar a la zona donde yo lo quiero cultivar, ¿cierto? Tiene un ciclo vegetativo de 145 a 180 días. Su integral térmica contada desde yema hinchada hasta cosecha requiere de 300 a 700 grados días con una base sobre 7 grados Celsius. En cuanto a las horas de frío, es bien variable, depende de la variedad, va desde las 600 horas de frío a las 1300, pero esto que indica que este es un árbol, estas variedades no se pueden cultivar en ambientes subtropicales o tropicales, porque lo más probable es que van a tener problemas, o sea, ya con esto un problema serio, porque en los lugares subtropicales o tropicales netamente no existen horas de frío, digamos, si no, ahí no baja la temperatura de menos de 15 grados. Así que todas estas variedades que yo hablo son exclusivamente para climas templados. Entonces la temperatura crítica mínima del cerezo está más o menos en 1.5 grados Celsius, que es la temperatura ya donde los procesos bioquímicos ya no se producen, y la temperatura máxima 35 grados, donde ya el cerezo ya simplemente no puede seguir haciendo fotosíntesis a mayores temperaturas. Bueno, esto también es variable, son sistemas biológicos, así que varían. Esto es más o menos un rango arbitrario casi desde mi punto de vista, pero más o menos está entre 1.5 y 35 son las temperaturas extremas, y la temperatura óptima está más o menos entre los 18 y 24 grados. Esta es la temperatura en que vegeta bastante bien el arbolito, ¿cierto? Tiene un fotoperiodo neutro. En cuanto a los requerimientos de suelo del cerezo, esto es muy importante porque si ya tenemos determinado que el clima no hay problema en el lugar geográfico donde estamos, entonces analicemos el suelo. Y el suelo requiere entonces profundidades de suelo de 1 a 1.5 metros de profundidad. Texturas, prefiere las texturas francas, o sea, más o menos 33% de arena, 33% de arcilla, 33% de limo. En cuanto a la consistencia del suelo, el suelo prefiere suelos friables, porque el cerezo es una planta que tiene problemas de asfixia radicular. Y a terrenos friables me refiero a terrenos que tengan una densidad aparente de 1, de 0,9, 0,8 por ahí. El pH donde se desarrolla mejor este cultivo, ¿cierto?, es entre los 5.5 y los 6.5. En cuento a la salinidad de un suelo, el cerezo no soporta suelos salinos, o sea, suelos con una conductividad eléctrica mayor a 2 decimetros no van a andar bien para el cerezo. En cuanto al drenaje, tiene que ser suelo sin limitaciones de drenaje. Y pendientes, se pueden plantar cerezos y tener huertos hasta en una pendiente suave no mayor a un 6%. En cuanto a los sistemas de conducción, hay hartos sistemas de conducción, pero yo creo que los más usados en Chile son estos tres que voy a presentar acá, ¿cierto? Que son el sistema tipo eje, el solaxe, un solo eje, ¿cierto? El sistema en B o vitrelis también, y el sistema con varios ejes, digamos, desde el tronco, que es el sistema KGB. Estos son los sistemas que en realidad los más usados. Yo diría que hacer otros sistemas diferentes a esto, incluso hasta hacer el vitrelis y el KGB, son complicados. Yo me inclinaría para iniciar una plantación de cerezo usar los sistemas con un solo eje. Un poquitito sobre la fenología del cerezo. Recuerden que el cerezo es un árbol, como dije, es un árbol leñoso, perenne, que puede vivir 30, 40, 50, 60 años, bien cuidado, pero tiene un ciclo, sí, anual,
que se divide en estados fenológicos, como yema dormida, digamos en invierno. Después, cuando ya empieza a hacer un poquito más de temperatura, hago fines de agosto, septiembre, empieza la yema hinchada. Después, ya en primavera, floración. Después de floración, cierto, cuaja y caída de chaqueta. Después el frutito ya empieza a crecer, empieza a tomar pinta, otro estado fenológico. Después llega la madurez, la cosecha, y después ya la post cosecha, caída de hoja, y después vuelve en un año entra en estado de dormancia de nuevo el arbolito y queda en yema dormida, que la yema dormida, digamos, es una forma como los árboles caducifolios se adaptan al frío, ¿cierto? A través de esta estructura, ¿cierto? Una yema dormida aquí que se formó, digamos, el año anterior, y entonces desde esta yema parte todos los demás ciclos fenológicos de yema hinchada, floración, ¿cierto? Caída de chaqueta y el crecimiento del fruto, ¿cierto? Estos estados fenológicos además son importantes conocerlos, porque a veces yo puedo hacer alguna aplicación de algún plaguicida o algún fungicida, por ejemplo, o alguna que se pueda aplicar, o algún otro químico, ¿cierto? Para el desarrollo de por ejemplo, alguna sustancia para el crecimiento, para el desarrollo, ¿cierto? Tengo que saber, las etiquetas indican a veces los estados fenológicos en cuáles aplicarlo, entonces tengo que tener claro qué estado fenológico está en mi planta para ver si esa aplicación la puedo hacer o no. Bueno, y ya teniendo presente, si yo quiero hacer una plantación, tengo el proyecto ya delimitado, entonces una de las primeras cosas que yo debo hacer, y tengo el terreno ya delimitado, es hacer el estudio de ese terreno. Esto yo lo encuentro muy importante, porque así me indica dónde estoy parado y qué cantidad de superficie dispongo para poder hacer las fertilizaciones, las aplicaciones, qué caminos dispongo, cómo voy a enfrentar la situación de la plantación, por ejemplo, de las aplicaciones de herbicida, de reguladores de crecimiento. Entonces, para eso yo tengo que hacer un estudio cartográfico del predio que voy a plantar, o de los lotes que yo voy a plantar. Por ejemplo, acá muestro, estos son cartografías reales de predios que se hizo un estudio de plantación. Entonces se hace primero la cartografía, se miden todos los potreros, se miden los caminos, se ven las áreas que no pueden ser aprovechables, no se pueden plantar. Se miden también las pendientes para ver en los sistemas de riego cómo van a ir, las curvas de nivel para ver qué orientación también le voy a dar a las hileras. Y entonces, por eso digo, este estudio cartográfico es un primer paso previo a hacer lisa y llanamente la plantación. El segundo paso es hacer el diseño de la plantación. Entonces aquí, por ejemplo, en base a las mismas cartografías que les mostraba, entonces se hace un diseño de plantación. Aquí, por ejemplo, cada puntito en este lugar indica la posición de cada árbol según el marco de plantación que yo le di. Y ya teniendo entonces la cartografía de mis lotes, teniendo también el diseño de plantación ya escrito, todo determinado, la cantidad de árboles y todo eso, entonces llevo a cabo la plantación. Aquí les muestro este cuadro un poquitito de por ejemplo, por decir aquí, por ejemplo, tener la variedad santina sobre col. Se puede hacer en un marco de 4.5 por 2 metros, ¿cierto? 4.5 entre hilera, 2 metros sobre la hilera. La cantidad de plantas va a ser 1111 plantas, y el eje recomendado, o sea, el sistema de conducción recomendado, eje simple, ¿cierto? Algunos aspectos importantes previo a la plantación es la preparación de suelo. Recuerden que esto se hace una vez en la vida de la plantación, la preparación, así que tiene que quedar bien hecho, un trabajo por lo menos hasta 1.5 metros de profundidad, ojalá con garras para mezclar en la época de verano donde se rompa bien el suelo, ¿cierto? Con maquinaria pesada, entrar con maquinaria pesada y hacer esta preparación. Y después, entonces, cuando ya tengo todo preparado, limpio los terrenos, nivelados, ¿cierto? Entonces llevo a cabo la acción física de la plantación, y para eso tomo una línea recta
le hago un triángulo de Pitágoras para hacer la transversal, ¿cierto? La perpendicular, y sobre esa perpendicular voy poniendo, por ejemplo, lo voy haciendo yo, como lo hago, lo vamos haciendo con pita, se van haciendo pita y estaca, y donde las líneas se van interceptando, las pitas se interceptan, entonces voy aplicando cal para indicar el lugar donde tiene que hacerse el hoyo y hacer la plantación. En cuanto a la fertilización, nosotros vemos más o menos básicamente, tres formas de poder hacer una fertilización. Primero, a través de un análisis de suelo sobre el terreno que yo tengo elegido para plantar, ¿cierto? Antes de hacer la plantación, hago un análisis de suelo, ¿cierto? Este análisis de suelo me va a dar un resultado, y lo que me falte ahí, sobre todo de potasio, de fósforo, de magnesio, sobre todo esos elementos, yo lo puedo aplicar antes de la plantación incluso, y como si incorporarlos con una rastra, por ejemplo. Esa va a ser una primera fertilización previa a la plantación para tener todo listo para mi plantación. Y después, cuando ya mi huerto entra en producción, a los 3-4 años ya está en producción, entonces yo puedo hacer fertilizaciones de mantención. ¿De qué tipo? En relación a la cantidad de el rendimiento que tenga yo de cereza. Por ejemplo, si produzco 15 toneladas, entonces esas 15 toneladas tengo que yo devolvérselas a mi huerto. ¿Cómo? Multiplicando esas 15 toneladas por un factor, y eso es lo que yo voy a entregar. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, yo multiplico esas 15 toneladas por un factor que puede ser, dependiendo del vigor, del lugar, del tipo del marco de plantación, etcétera, que puede ser entre 2 y 10 kilogramos de nitrógeno por tonelada producida. O sea, si produzco 15 toneladas y lo multiplico por el factor más alto que yo considero aquí, 10, entonces son 10 por 15, son 150 kilogramos entonces de nitrógeno que tengo que incorporar en la próxima temporada. En cuanto al fósforo, ese factor es de 1.5 a 3. Este factor que considero aquí es del P2O5, del óxido de fósforo. Y en potasio aquí también considero el K2O, con un factor de 10 a 20 kilogramos por tonelada producida como factor. Magnesio, el OMG, ¿cierto? El óxido de magnesio también de 2 a 5 kilogramos por tonelada producida. Eso es en un huerto de producción. Y además, como un tercer punto para controlar el tema de la fertilización, es hacer un análisis foliar. Yo puedo controlar entonces el tema de cómo está mi huerto en cuanto a los nutrientes, sacando hojas, haciendo un muestreo de las hojas de los cerezos en la época de verano, por ejemplo en enero, donde se están más estables los nutrientes en las hojas, están estables. Entonces tomo esos análisis, los llevo a un laboratorio, y según el resultado que yo obtengo, lo comparo, por ejemplo, con esta tabla, que en nitrógeno debería rondar ese análisis entre 2 o 2,5%, en potasio debería ser mayor a un 2%, en magnesio debería ser también mayor a un 0,5%, en zinc debería estar entre 35 y 40 ppm, manganeso debería estar mayor a 50 ppm, boro entre 30 y 60 ppm, por ejemplo. Entonces ahí yo comparo y veo cómo está mi huerto, y en relación a eso planifico mis próximas aplicaciones de fertilizante, si es que realmente lo necesito. En cuanto al riego, toda plantación de cerezos en Chile se hace, o toda plantación comercial de cerezos en Chile se hace con riego presurizado, como con goteo, ¿cierto? Los cerezos requieren una cantidad de agua aproximada en su ciclo de cultivo, su ciclo anual, a lo menos unos 8.000 metros cúbicos para completar, ¿cierto?, su desarrollo. Para llevar a cabo los riegos, lo que yo recomiendo, y que lo he usado también para otras especies, es el balance hídrico, ¿cierto? Este balance que se produce entre las lluvias que caen, la evapotranspiración que se produce en el lugar, ¿cierto? ¿Cierto? Y, o sea, entre las lluvias que caen, las necesidades de agua y la evaporación que se produce en el lugar donde yo tengo mi plantación. Eso se resume, ¿cierto?, en esta ecuación, ¿cierto?, que la evapotranspiración del cultivo, que equivale al agua que debo reponer, va a ser igual, ¿cierto?, a un coeficiente de cultivo multiplicado
por la evapotranspiración de referencia que yo tengo para ese lugar. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Voy en Chile, lo que hacemos es que entramos, ¿cierto? Buscamos los datos de la evapotranspiración de referencia, que la obtenemos desde la estación, de una estación climática la más cercana al predio en cuestión, al que estoy analizando. Tomo ese dato y aquí yo les entrego, ¿cierto?, los KC determinados para cada mes del año. Y según, ¿cierto?, la humedad relativa, si es alta o baja, si hay viento débil o fuerte. Y aquí tiene entonces los KC. Entonces, teniendo este dato de agroclima, se multiplica, este dato se toma de agroclima, se multiplica por el KC que les doy acá, y ustedes entonces obtienen la evapotranspiración del cultivo, o sea, la cantidad de agua que yo debo reponer, que además le puedo sumar una pequeña eficiencia. Por ejemplo, en el caso del riego por goteo, le agrego un 10% más, porque tiene un 90% de eficiencia. Así que si por ejemplo tengo que regar 100, no importa la unidad, si tengo que regar 100, entonces en el caso de un riego por goteo, o sea, si mi evapotranspiración de cultivo me indica 100, entonces yo le agrego 10 más, un 10% más, o sea, riego 110. Y recuerden una cosa, en cuanto a cerezo, los riegos tienen que ser largos y fuertes. El cerezo requiere agua, porque yo he visto muchos riegos así como muy débiles, y ese tipo de riego, o sea, tiene un efecto grave en los calibres de las frutas después. Así que yo recomiendo riegos intensos para el cerezo, fuertes, para recuperar, utilizando, ¿cierto?, este balance hídrico. En cuanto a las podas, ¿cierto?, las podas yo las divido básicamente las podas primero al inicio de la plantación en las podas de formación. La poda de formación según el sistema de conducción que estoy usando, como les mostré antes, como un sistema Bitrace o un sistema KGB o un sistema Solax, un sistema de eje, un solo eje. Entonces yo, las primeras podas que voy a hacer van a estar orientadas a eso, el primer año a la formación. Y después de 3 o 4 años, cuando ya empieza allá mi huerto a producir, entonces ya entro a las podas de producción, ¿cierto? Y esas podas tienen que ver con las podas de limpieza, ¿cierto? Las ramas atravesadas, brindillas atravesadas, ¿cierto? También si les salen brotes de raíces, también sacarlos, los chupones, ¿cierto? También el despunte de ramos, despunte de brotes. Eliminación también bueno, como decía, de los brotes vigorosos de los chupones. Y también hacer en producción también implica hacer raleos de flores, implica hacer raleos de frutos e incluso hacer raleos de yemas. Entonces, en resumidas cuentas, la poda en cerezo es muy importante. Y entonces, llegando ya, habiendo tenido todos los cuidados anteriores, y llego ya a la cosecha de mis cerezos, ¿cierto? En Chile las cosechas van desde noviembre hasta febrero, abarcan de la zona norte de Chile, como es un país que tiene tantos diferentes climas. Desde bien al norte ya se empiezan a ver cosechas ya en medio de noviembre, y en las zonas más al sur de Chile ya casi a principios de febrero. Toda la cosecha de la cereza, sobre todo la cereza en especial la cereza de exportación, se hace manualmente. En los huertos de alta producción generalmente se requieren de 4 a 6 personas, es lo que se necesita por hectárea, más o menos. O sea, se requiere una gran cantidad de personas, y ese es un aspecto un poquitito complicado del cultivo de la cereza. Se requiere una gran cantidad de personas para llevar a cabo la cosecha. Otro aspecto importante es que teniendo ya la cosecha lista, tiene que ser llevada a enfriamiento antes de 8 horas. Tiene que ser cierto para su conservación. Recordemos que el cerezo es una fruta no climatérica, no por ejemplo como por decir la palta. La palta, ¿cierto?, es un fruto climatérico
porque yo lo cosecho, la pasta la cosecho dura, por ejemplo, pero después yo la tengo y va a madurar, sigue madurando, digamos, y después se ablanda y llega a la madurez digamos, de madurez para consumirla, su madurez de consumo. En el caso del cerezo eso no pasa. Si yo el cerezo lo tomo con 19 grados Brix, con esa cantidad no va a tener algunos cambios, pero van a ser cambios muy lentos y poco perceptibles en comparación con otros frutos como los frutos climatéricos. Y otra cosa importante es que la cosecha debe llevar los pedicelos. En el extranjero, para la gente que compra nuestro producto en el extranjero, es súper importante que las cerezas vengan con sus pedicelos. Bueno, y terminando un poquitito esta pequeña charla introductoria, podríamos decir casi una charla introductoria del cultivo de la cereza, y donde hemos visto los aspectos fundamentales o los fundamentos de su cultivo resumidamente. Lo hago en este video más o menos que sea corto, ¿cierto? Llegamos acá a la parte final. Entonces, ¿qué es una fruta de calidad? ¿A qué es lo que nosotros queremos llegar para poder exportar nuestra fruta? Que sería porque la cereza es un negocio, en ese sentido, si se hace bien, es un buen negocio agrícola. Entonces, una fruta de calidad es la que tiene más de 28 milímetros de calibre, que tiene por lo menos unos 20% sólidos solubles, que sea rojita, ¿cierto? Se vea rojita casi oscura, con una superficie lisa, que además tenga su pedicelo, ¿cierto? Y que además tenga una firmeza. Esa firmeza se mide con varios métodos, pero por ejemplo aquí yo pongo que a lo menos tenga 80 de Durofel, ¿cierto? Que es un aparato con que se aprieta la cereza y se mide su firmeza. Y en cuanto a la conservación, ¿cierto? Nosotros podemos conservar esta fruta de tres maneras. Una conservación normal, se mantiene bien la cereza a una temperatura de menos 1 grado, menos 1.5, con un 90% por lo menos de humedad relativa. Y así se puede conservar a lo menos unas 3 semanas. También está el uso de las atmósferas controladas, y que pueden variar de 10 a 15% de CO2, el control de la atmósfera, ¿cierto? Y de un 2 a un 10% de oxígeno. En estas atmósferas controladas, donde piensen ustedes que el CO2 en el aire que respiramos normalmente está a un 0,03, o sea, 3 partes por millón hay de CO2 en el aire, y de oxígeno hay más o menos un 21% en todas partes del mundo al nivel del mar. Entonces imagínense lo que se hace aquí en la atmósfera controlada, que se lleva, entonces el CO2 se aumenta aquí cientos de veces, hasta un 10 o un 15% del aire que envuelve la fruta, sería de un 10 a un 15% sería CO2, y de un 2 a un 10% oxígeno, o sea, mucho menos de la realidad, y acá mucho más de la realidad. Pero se logra con esta atmósfera controlada hasta 8 semanas de buena conservación de la fruta. Y la atmósfera modificada, como está en esta foto, atmósfera modificada en bolsas de plástico, se logra de 4 a 6 semanas de conservación. Así que, bueno amigos, eso era lo que yo quería hablarles un poquitito de la cereza y de algunos aspectos fundamentales, esta introducción casi al cultivo de la cereza, y algunos aspectos fundamentales, ¿cierto? O fundamentos de su cultivo. Hay algunas cosas importantísimas como son las plagas, las enfermedades, ¿cierto? del cerezo, pero eso requiere un video completo que en el futuro lo voy a publicar. Así que muchas gracias por estar acá. Así que un saludo desde Agronomía Técnica en Chile. Un abrazo a todos. Nos vemos. Gracias.